trataré de subirlo este fin de semana, ¿vale? Ok, dice, tenemos pues una imaginación pura como una facultad fundamental del alma humana. De hecho, habíamos visto en esta parte la palabra tanto imaginación, que a mí me gusta mucho, que es Einbildungskraft, como el hacer imagen, básicamente. Y la palabra alma es Seele, ¿no? Estas ya las habíamos visto la vez pasada. Entonces, que sirve a priori de fundamento de todo conocimiento. Por medio de ella enlazamos, por un lado, lo múltiple de la intuición, con, por otro lado, la condición de la unidad necesaria de la percepción pura. Justamente esto lo estábamos hablando la vez pasada y era la parte de la unidad, ¿no? Que nos comentabas, Néstor. Ahora, los dos extremos, a saber, sensibilidad y entendimiento, deben articularse necesariamente por medio de esta función trascendental de la imaginación, pues de otro modo aquella daría ciertamente fenómenos, pero no objetos de un conocimiento empírico y por tanto no daría experiencia alguna. La experiencia efectiva, que consiste en la aprehensión, en la asociación, en la reproducción y finalmente en el reconocimiento de los fenómenos, contiene en el último y más alto de los elementos empíricos de la experiencia conceptos que hacen posibles la unidad formal de la experiencia y con ella toda validez objetiva, verdad del conocimiento empírico. Estos fundamentos del reconocimiento de lo múltiple, que es justamente la parte que se iba a platicar hoy, esto del reconocimiento de lo múltiple, en la medida en que conciernen meramente a la forma de una experiencia en general, son aquellas categorías. En ellas se basa entonces toda unidad formal en la síntesis de la imaginación y por medio de esta también de todo uso empírico de ella. En el reconocimiento, la reproducción, la asociación, la aprehensión. Y así para abajo hasta llegar a los fenómenos, porque esto solo por medio de, y aquí tenemos el problema. Entonces, Ya mandé el archivo por si acaso. déjame, lo reviso. ¿Tienes esa parte, Camilo? Está en tu... La leo. Si quieres, o puedes compartir la pantalla, ¿la tienes en la compu? Ah, no, o sea, lo mandé al WhatsApp Ah, para ok, que lo... ok. No decía que terminaba de leer ese párrafo si quiere. Sí, sí, Dice, por fin. y así para abajo hasta llegar a los fenómenos, porque estos solo por medio de aquellos elementos pueden pertenecer al conocimiento y en general a nuestra conciencia y por tanto a nosotros mismos. Me parece problemático como la primera parte de este párrafo que Kant diga que se podrían haber fenómenos, pero por otro lado no podría haber objetos de un conocimiento empírico y por tanto no daría experiencia alguna. ¿Y cómo puede haber fenómenos sin...? Si no hay experiencia, ¿no? Sí. También a mí me resulta bastante, voy a subir tantito un poco la página, a mí también me resulta un poco fuerte esta parte, ¿no? Denme un segundo. Zoe, ¿nos escuchas? Ok, espero si nos escuchas. Sí, suena un poco raro esta parte, ¿no? ¿Cómo puede presentarse un fenómeno sin que haya experiencia? ¿No? Ese sería el primer punto. Y la otra, porque dice percepción pura. Perdón, percepción pura, no. A la parte de la conciencia. Me suena a mí también un poco problemático esta parte. Quizá por lo que hablábamos la vez pasada de la multiplicidad, o sea que esta multiplicidad, pero es que vuelvo al problema, necesitas experiencia para la multiplicidad. O sea, el problema aquí es, ¿cómo pueden haber fenómenos sin experiencia? Esa es la pregunta. Claro. Ese es un poco como el problema de esta parte, ¿no? Si se supone que los fenómenos se presentan a espacio y tiempo, porque hay una experiencia, se dan con la experiencia, es lo que nos ha venido diciendo. Entonces, ¿cómo pueden presentarse estos fenómenos sin experiencia, ¿no?
En ella se basa entonces toda unidad formal de la síntesis de la imaginación y por medio de esta también de todo uso empírico de ella. Y así para abajo hasta llegar a los fenómenos, porque estos solo por medio de aquellos elementos pueden pertenecer al conocimiento y en general a nuestra conciencia y por nosotros y por tanto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este es el problema. ¿Cómo puede haber fenómenos sin que haya experiencia? Vamos a ver si lo puede. Pues no sé si, pues yo siempre lo he entendido, pues no siempre, no, pues últimamente he entendido de esa manera el fenómeno, ¿no? No como, como un parte de una experiencia constitutiva, sino precisamente como un objeto indeterminado. Sí, como un objeto que únicamente está estructurado por la forma de espacio y tiempo. Entonces, en tanto eso, no tenemos experiencia hasta que no apliquemos conceptos. Entonces, yo creería que no le veo, no me genera ruido a mí en ninguna parte. Pero Yo pienso ¿te que acuerdas? genera- Pues para que haya experiencia, primero tiene que darse los fenómenos. Perdón, Camilo, vas. No, sí, yo creo que se genera un problema en el caso en que este fenómeno sea considerado con carácter representacional. Porque precisamente la deducción A, como la hemos estado estudiando, implica que siempre esté a la base una conexión de distintas percepciones para que algo sea representable en el fondo. Es decir, la síntesis de aprehensión necesita de la reproducción necesita el reconocimiento de los conceptos, porque si no, no funciona la aprehensión. Entonces, si al final necesitamos de las conexiones de las percepciones a través de la estructura categorial, se sigue que no me puedo representar un fenómeno al margen de la experiencia. Y justo eso iba también mi comentario. O sea, no puedes pensar como... ¿Se acuerdan de esta como tablita que habíamos hecho de los objetos, ¿no? De los objetos en Kant. O sea, si no existiese esta parte de la experiencia, ese con la experiencia, es que los fenómenos no se pueden dar. O sea, solo Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales actuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me siento orgulloso de ser NTP. Ok, ¿qué pasa ahí? Okay. Un hombre orgulloso. Sí. Ok. Mis experiencias. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco y estoy orgulloso de serlo. Estoy orgulloso de tener sangre española. Me encanta mi piel. Me encanta mi ojo de color verde, mi ojo color miel, mi nariz respingada, la forma de mi cráneo, mis labios. Amo a las mujeres blancas, son las mujeres más bellas que existen ante mis ojos. Me encanta la gente de Europa, los considero lo más. Ahí está, ya grabando y todo. Entonces estábamos hablando de la imaginación pura, con la parte de los fenómenos, y que un fenómeno no podría parecerse sin que existiera la experiencia, ¿no? Eso es un poco de lo que se estaba hablando, ¿va? Okay. Ahora, yo entiendo el punto de Néstor también, ¿no? Porque a él no le genera problema, dado que Kant al comienzo de la estética trascendental define fenómeno como un objeto indeterminado de una intuición empírica. Si un objeto indeterminado, seguramente no tendría carácter representacional. Ahora, claro, si vamos a la palabra fenómeno como tal, que como sabemos significa lo que aparece, ¿no? De phenomenon, es raro que algo como que aparezca, pero no, pero no tiene carácter representacional. Pero podríamos entonces mirar a qué se refiere o qué palabra utiliza Kant cuando habla y si habla de Erscheinung o fenómeno. Erscheinung. Exacto, entonces sí es un objeto indeterminado. Sí, claro, si en ese caso la palabra fuera fenómeno sería distinto, ¿no? Pero sí, Erscheinung, ¿no? Ok. Sí, y igual justo por eso no causa conflicto, claro, si la palabra es Erscheinung, no fenómeno, ¿no? En este caso. Ok. Entonces, continuamos con la lectura. No pude... Disculpe, es que no... Claro,
no he comprendido muy bien esa parte. En parte falla mía porque me está escribiendo mi esposa y bueno, una cuestión ahí que tengo que resolver, pero es que yo, o sea, yo lo que trato de entender, a ver si me ayudan y les robo estos 2 minutos, es que para yo tener, saber que hay saber de fenómeno, obviamente tengo primero la experiencia, pero soy consciente a posteriori que es un fenómeno o que hay un lenguaje de la experiencia, ¿no? O sea, para eso está la función de la imaginación, la función trascendental de la imaginación, ¿no? Es lo que estoy tratando de entender. O sea, no, ciertamente él no ha, o sea, él ha mantenido la línea de la estética que el fenómeno es el Erscheinung, es lo que desaparece desde la experiencia como tal, desde las cosas del mundo externo. Ahora, para yo darme cuenta de qué fenómeno o de qué hay incluso, o mejor dicho, para poder explicar esto aquí, dice, bueno, yo estoy utilizando la imaginación para darme cuenta que yo hago una primera síntesis en la aprehensión y luego una síntesis en la percepción, ¿ok? Y luego crear un objeto, o sea, saber que hay un objeto de conocimiento. Ahora, muchas veces yo me confundo en el sentido de que cuando tengo una percepción o cuando tengo una experiencia no me doy inmediatamente cuenta, o sea, por eso es que Kant rechaza de la experiencia sensible, no queda solamente allí, o sea, hay algo que me afecta, pero el entendimiento, y una vez lo dijo, me pareció muy interesante lo que dijo Néstor una vez, de que el entendimiento, eso discursivo del entendimiento, hace que yo ordene y haga ley todo eso ordenado que se me presenta, ¿no? Entonces, es a posteriori que yo me estoy dando cuenta o me daré cuenta de la experiencia, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué y también estoy confundido ahí, pero eso era. Acá lo que está sucediendo es, ok, sí, en efecto estamos hablando de la imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta imaginación? El problema es cuando se separa, digamos, estas facultades. Si nosotros separamos las facultades y te dice, aparecen fenómenos, aparecen Erscheinung, ¿no? Bueno, voy a quitar la palabra aparecer. Están los Erscheinung, ¿no? Estos Erscheinung, si lo leemos desde la estética, tendrían que forzosamente pasar o estar o darse con la experiencia. Porque si no serían objetos indeterminados. Y para eso teníamos una palabra que es Ding. Entonces, el Erscheinung, y acá pongo la opinión de todos, es porque ya pasó por la experiencia y se da con las intuiciones puras, el fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede haber fenómenos, pero aquí lo extraño es que la palabra es Erscheinung, sin experiencia? ¿Cómo sucede eso? No sé si aquí, no sé si estoy entendiéndote o estás tratando de hablar cuando hablas de experiencia, ¿quieres decir experiencia sensible o experiencia completa sensible. En la que sensible? Ah, ok. No, pues sencillamente es eso, ¿no? Pues yo lo veo desde ese punto de vista, no tampoco es pues, que es sencillo, ¿no? Pero yo diría que es que evidentemente, digamos, aparece el objeto, ¿cierto? Es una impresión que no tiene ni forma ni nada, ¿cierto? Y a través de la intuición, que es la única que nos puede permitir representar, bueno, o sí, ser conscientes del aparecer de un particular, ¿sí? Digamos, en el mundo, la intuición es la única que nos permite representar inmediatamente particulares. En la experiencia podemos representar, digamos, una casa, ¿sí? Y a eso, a través de las intuiciones, espacio, pues la forma de la intuición, configuramos esa casa espacio-temporalmente. Es decir,
que nos aparece, no sé, al frente, al lado, detrás de nosotros, que nos aparece en cierto tiempo del día, en la mañana, en la noche, no sé, ¿cierto? Le configuramos con espacio y tiempo, ¿cierto? Y eso no deja de ser un objeto indeterminado porque todavía no es una casa, sino que simplemente aparece la puerta, la ventana, el techo, el piso, ¿sí? Todo aparece y sin poder sintetizar eso, podemos hablar de un objeto y eso no lo podemos hacer hasta que no tengamos las categorías o no apliquemos las categorías a eso, ¿cierto? No podamos pensar como la casa como un objeto general y no como un objeto particular que nos da la intuición. Pues yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si también estoy mal, porque de verdad que hay como varios debates sobre Arshainon y Phenomenon, y evidentemente el Phenomenon sí necesita ya la aplicación de categorías, pero el Arshainon no, porque prácticamente estructura digamos, la función de espacio y tiempo, que es otorgar un objeto indeterminado. Porque si no hay un objeto indeterminado, las categorías no tendrían necesidad de aparecer o de sintetizar cualquier conocimiento. Pero entonces ahí, o sea, perdón mi insistencia, pero entonces ahí Arshainon parece ser lo mismo que Dasdi. Parece ser ese objeto indeterminado. Y la discusión más bien era entre, o lo que yo había entendido es que la discusión se daba entre Arshainon y Phenomenon. Entonces parece que está más abajo Arshainon, o sea, digamos, está Phenomenon, Arshainon y Ding. O sea, ese Ding que quién sabe qué sea, ¿no? Esa cosa que quién sabe qué es. Pero entonces, ¿qué sucede con Arshainon? Ya, fenómeno entonces está, digamos, ordenado por espacio y tiempo. Pero entonces, Arshainon, ¿qué es? Si no es esa cosa indeterminada y tampoco está siendo ordenada, ¿qué es? Y hay además otro problema asociado, porque, claro, Néstor menciona de cómo nos representamos una diversidad bajo espacio y tiempo, pero según lo que, como yo entiendo, la deducción trascendental intenta mostrar que nada puede ser representable si no es bajo la síntesis. Si no hay Las síntesis, categorías. nada puede, porque no puede ser llevada esa unidad de conocimiento a la conciencia en el fondo. Y si no puede ser llevada a la conciencia, entonces no se produce la intencionalidad. Justo esa es mi duda. O sea, parece entonces que Arshainon está, perdón por lo que voy a decir, que no tendría sentido que Arshainon estuviera ahí. O sea, entonces, esta síntesis, o lo más que se me ocurre es, está Dinge, o Ding, hay como una mini síntesis que no sé cómo se haría para pasar al Arshainon, y luego la primera, por así decirlo, que es la de la ordenación de espacio y tiempo, pasa a fenómeno. Pero esta... Yo no sé, pues, no, pues sí, puede que también me haya expresado mal, pero pues digamos, es Dinge, ¿cierto? Es como la existencia de las cosas, que algo existe, y eso algo que existe es lo que nos afecta a nuestros sentidos. Ajá. Luego viene que es la sensación, que es la impresión, ¿cierto? Que es algo que nos afecta y es lo que yo siento, es una impresión que ya afecta al sujeto. Luego ahí viene Arshainon, que es esa impresión configurada espacio-temporalmente. Y luego viene fenómeno, que es ese objeto espacio-temporalmente, bueno, representación espacio-temporal configurada por las categorías. Ese es el fenómeno. Yo lo veo así, pero no sé si, por eso digo que cuando él aquí se refiere a fenómeno, él estaría, no tendrían, digamos, y se refiere a Arshainon, yo no le veo inconveniente si es Arshainon, porque ya luego nos va a decir lo que yo les estoy diciendo, que para tener un reconocimiento de lo múltiple, en la medida en que concierne meramente a la forma de una experiencia general, son aquellas categorías. Es decir, ya ahí sí necesitamos categorías para formar un fenómeno, sí, un objeto de experiencia, que ese sí ya es un objeto de experiencia. Pero fenómeno, cuando lo habla anteriormente, en el texto que estamos viendo, yo diría que lo está viendo como Arshainon, como un objeto que es dado a la sensibilidad y que está configurado espacio-temporalmente. Hasta ahí. Y por eso, pues, la aprehensión, que es recorrerlo, ¿cierto? Luego la reproducción, que es prácticamente reproducir todos los particulares dados en esa intuición, y luego ya el reconocimiento que viene a hacer con las categorías. Pero no quiere decir que
que esté representando ya un objeto en Arsheinum. No, lo que da es que la conciencia es, bueno, la mente es consciente de cierta diversidad. Sí, no, sí, esta última parte de que es consciente, sí, y por eso se da la percepción y la aprehensión, sí. Pero nuevamente, no sé, creo que ya es asunto mío que estoy bien metida con estos términos, pero me parecería raro esta parte. Pero igual, vamos a seguir para ver la respuesta que da más adelante. Carlos, vi hace rato que Carlos estaba, quitó el audio, pero ahorita que vuelva. Carlos. No iba a decir más nada. O sea, yo creo que allí estoy concuerdo con ustedes. O sea, para tratar de comprender y no llevarlo más allá. O sea, estoy tratando de afinar allí o sea, lo que quiere realmente decir para decir, en este caso, decir algo más concreto. Es que lo que pasa es que no veo todavía en qué parte del texto, o sea, porque creo que me perdí un poco cuando surge la pregunta de que haya experiencias sin fenómenos. Eso es lo que no logro, logro entender ahora. El Arsheinum, sí, es lo que habíamos contemplado ya anteriormente, que es algo que se da por las formas de la intuición, ¿no? Pero sigue siendo algo indeterminado, ¿no? Es lo que entra todo, o sea, es lo que ya entra en la parte de la imaginación, pero tengo entendido que o sea, sigue siendo parte de la síntesis de la aprehensión, pero todavía no se ha convertido en un object, ¿no? Que es, una vez que es subsumido por las categorías. O sea, lo estoy entendiendo de esa forma, no sé. No, de hecho, está bien. Justo antes de que sigamos, es que acaba de llegar... Encarnación, qué gusto tenerte por acá nuevamente. Paul, José Luis y Raúl, ¿cómo están? Para que pongamos como en contexto de lo que estábamos hablando. En esta parte del texto estamos hablando de la imaginación pura, qué sucede con la experiencia, con los fenómenos, y lo que nos pareció un poco fuerte es que la palabra fenómeno aquí sea Arsheinum y no fenómeno, ¿no? Entonces, voy a volver a leer este apartado porque me parece que generó bastante problemas. Y si alguien quiere decir algo, porfa, solamente activen su micrófono. Ok, denme un segundito. Saludos, Sofía. Muy bien, gracias, Encarnación. Igual, saludos a todos. Aldo, querías la palabra, dime. Sí, que en el otro seminario, en el de Alberto, habíamos visto esta misma categorización o taxonomía de conceptos y habíamos quedado en que, bueno, la sensación no refiere al modo en que afecta al estado, al yo. Al estar es una modificación del estado subjetivo. Después la intuición empírica refiere a objetos particulares en el espacio y tiempo y el fenómeno es un particular en la experiencia pero indeterminado. Es solamente el aparecer y el término que se usa es Arsheinum, como aparecer indeterminado conceptual. Necesita el componente formal, ordena lo múltiple de la sensibilidad y de la materia. Y yo creo que sí fenómeno, al menos en Phenomenon, ya está como, ya no necesita ese componente formal. No sé, ¿tú qué piensas? O Bueno, sea, ahí... Porque en la taxonomía que pone Caimí, Ajá. lo pone como equivalentes, son lo mismo. Bueno, para cuando pone el concepto de Arsheinum, pone Arsheinum, fenómeno. Para él no habría como una distinción. Ok, podemos leerla de esa forma, que sea indeterminado, que está por ordenarse, que se da la parte en lo múltiple, que se nos presenta las intuiciones puras. Para mí sí hay un ligero cambio en estas dos palabras, pero igual más adelante la pongo, ¿no? También para que avancemos en esta parte. Gracias, Aldo.
Igual si puedes poner esas en el WhatsApp o en el chat, estaría increíble para que las agregue al PowerPoint, ¿vale? Ok. Sí, adelante, Aldo. Creo que... ¿Ibas a decir algo más, Aldo? O... No, nada, me equivoqué. Ahorita lo pongo en el chat. Ok, va que va. Bueno, entonces... Tienes el micrófono apagado, Sofi. Perdón, ya, gracias. ¿No? Entonces estábamos hablando de... Tenemos pues una imaginación pura como una facultad fundamental del alma humana que sirve a priori de fundamento de todo conocimiento. Por medio de ella enlazamos, por un lado, lo múltiple de la intuición, esta parte de los fenómenos, como por otro, la condición de la unidad necesaria de la percepción pura, que vamos a hablar más adelante. Los dos extremos, a saber, sensibilidad y entendimiento, sensibilidad de la parte de lo múltiple y entendimiento en la parte de la unidad, deben articularse necesariamente por medio de esta función trascendental de la imaginación. Esta es lo que ya hemos llamado la primera síntesis, por así decirlo. Pues de otro modo, aquella daría ciertamente fenómenos, pero no objetos de un conocimiento empírico. O sea, solamente estaría en lo múltiple. Todavía no habría unidad. Y por tanto no daría experiencia alguna. Esta es la parte que hablábamos, Carlos, ¿no? ¿Cómo puede haber justo el problema, ¿no? Se me presentan fenómenos, pero que no hay experiencia alguna, pues no sería posible. Justamente por esto que estamos diciendo. Pero ahora, ya hablando como unidad, como multiplicidad y como unidad, es necesaria que haya una experiencia para que se dé la unidad que se necesita de la percepción pura. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Todo claro y distinto, diría el señor Descartes. Seguimos. Ok. La experiencia efectiva, que consiste en la aprehensión, en la asociación, en la reproducción y finalmente en el reconocimiento de los fenómenos, contienen el último y más alto de los elementos empíricos de la experiencia, conceptos que hacen posible la unidad formal de la experiencia, ¿no? Y con ello, toda validez objetiva del conocimiento empírico. Esto de validez objetiva lo habíamos visto en A114 y A115. Estos fundamentos del reconocimiento de lo múltiple, en la medida en que conciernen meramente a la forma de una experiencia general, son aquellas categorías que vamos a hablar también de ello, ¿no? En ellas se basa entonces toda unidad formal en la síntesis de la imaginación y por medio de esta también de todo uso empírico de ella, en el reconocimiento, la reproducción, la asociación, la aprehensión y así para abajo llegar hasta los fenómenos. La siguiente página... por error está en alemán, pero la voy a leer en español, ¿va? Entonces, para abajo hasta llegar a los fenómenos, porque esto es solo por medio de... Denme un segundo, por favor, permítanme. Ok, a ver, por medio de aquellos elementos pueden pertenecer al conocimiento y en general a nuestra conciencia y por tanto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte en alemán. Camilo nos hizo el favor de subirlo el texto al WhatsApp por si lo quiere. Dice, por consiguiente, somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos. Ahí viene la parte importante, ¿no? Y justo hace rato que estábamos en la sesión con Efraín, en Lazos salió el problema de... se los puse también hace ratito en el WhatsApp. Si el sujeto es el que forzosamente ordena, denme un segundo, ahorita les digo qué problema sale a partir de esto. Agencia epistémica, ¿no? La agencia epistémica va a salir a partir de esto, que es si el sujeto puede realmente ejercer su autoridad respecto a los fenómenos en los que se nos presentan, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, por consiguiente somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y la regularidad de ellos, ¿no? Entonces muchos creen que si hay una agencia epistémica en este caso, habrá otras personas que no. Entonces esto está a discusión. Y esto lo saca, me parece, que Strawson. Entonces, si alguien sabe sobre este tema, puede hablar.
Ok, ¿continúo o alguien quiere decir algo? Silencio inmediato. Ok, va. Entonces sigo. Dice, ok, y por consiguiente somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y la regularidad de ellos, que llamamos naturaleza, y no podríamos encontrarlos en ellos si nosotros o la naturaleza de nuestra mente no los hubiéramos introducido ahí originariamente. Pues esta unidad de la naturaleza tiene que ser una unidad necesaria, es decir, cierta a priori de la conexión de los fenómenos. Pero, ¿cómo íbamos a poner en marcha a priori una unidad sintética si no estuvieran contenidos a priori en las fuentes cognitivas originarias propias de nuestra mente fundamentos subjetivos de tal unidad? O sea, sin esta parte subjetiva que tenemos de la unidad, nosotros no podríamos hacer básicamente una unidad sintética. Y si estas condiciones subjetivas no fueran a la vez objetivamente válidas, o sea, tienen que ser objetivamente válidas, al ser los fundamentos de la posibilidad de conocer en general un objeto en la experiencia, si yo no tengo esta unidad sintética, yo no podría tener objetivamente validado un objeto de la experiencia. Esa es la pregunta que muestra aquí, ¿no? Ok. ¿Vamos bien? Carlos, ¿vas bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. A mí lo que me llama aquí la atención un poco es cuando dice, o sea, dice, somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y la regularidad de ellos que llamamos naturaleza. O sea, ese concepto de naturaleza es bastante interesante porque, o sea, yo lo que puedo decir, o sea, tratar de no salirme de contexto, ¿no? Sino que yo lo que conozco de naturaleza, o lo que he conocido, o lo que entiendo por naturaleza, primero que es todo lo que yo he aprendido de otros, que es la naturaleza, ¿no? O que es naturaleza. Claro, también he aprendido otra forma, que es naturaleza espinosa, por ejemplo, y naturaleza en Kant, que también nos incluye a nosotros, ¿no? Haciéndote publicidad allí, Sofía. Sí. Entonces, la naturaleza, cuando dice nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y la regularidad, entiendo que eso es por las categorías y por las intuiciones. Es correcto, por las intuiciones, perdón. Y ese concepto de naturaleza nace de allí, de esa dialéctica o de ese discursivo del entendimiento, si podría decirse, ¿no? Ahora, todo eso es totalmente subjetivo, que a su vez tiene que ser objetivo. No, o sea, si lo dice Kant, pero no. Ya, Imagino que más adelante lo explaya, ¿no? De una forma, una argumentación más. Justo por eso nace el problema de la agencia epistémica. O sea, a ver, voy a explicar. La naturaleza, esta unidad de la naturaleza debe ser una unidad necesaria. O sea, debe ser universal, porque si no, no podríamos hacer esta unidad. Que cada... Incluso llamamos, no sé si tiene, no lo llama él nada más, llamamos. O sea, parece que al final es un consentimiento comunitario, si podríamos decirlo de esa manera. No, de hecho es mucho más fuerte. O sea, es que así pasa. No es solamente que sea como la parte cuniana de nos ponemos de acuerdo aunque sea así. Es que así pasa, por eso es necesaria. Que sea de manera subjetiva, ahorita te doy la palabra, que sea de manera subjetiva. Pues claro, porque nosotros somos justamente quienes introducimos los fenómenos, ¿no? En este orden. O sea, les damos orden y regularidad. Pero eso no significa que sea subjetivo. O sea, más bien ahí el asunto es que es objetivo.
porque es una unidad necesaria que necesita ser objetivo para que se presenten los objetos de la experiencia. Claro, suena raro que de repente me digas es objetivo y se da de manera subjetiva. Claro, suena raro, pero la idea en general es que sea necesaria, universal, que se dé en todos los casos de quienes tienen esta estructura trascendental, ¿no? Y la agencia epistémica, ¿por qué lo vuelvo a traer? Porque parece que en la agencia epistémica lo que sucede es que nosotros casi ordenamos, somos quienes decidimos si se ordena o no, que somos quienes decidimos si pasa o no, pero también eso está en discusión. O sea, esta agencia epistémica si pasa o no pasa, ¿no? Por eso surge este problema. Aldo, ¿qué ibas a decir? Te escucho, te escuchamos. Que bueno, este elemento se podría como entender de una manera muchísimo más fácil si se entiende como intersubjetividad, es decir, un elemento subjetivo que todos compartimos y que de esa manera solamente así puede ser, pues sí, universal, todos lo compartimos, pero es a su vez subjetivo porque solamente es nuestro, ¿no? Y justamente aquí hay un elemento muy importante que es el elemento de necesidad, que a su vez le da cierta objetividad, o sea, solamente de esa forma nosotros podremos, justamente, esa capacidad de agencia epistémica. De otro modo, solamente sería mero capricho, ¿no? Entonces, creo que solamente si lo entendemos por intersubjetividad, en vez de lo subjetivamente objetivo, lo objetivamente subjetivo, es más fácil entender esta parte. Y justamente está muy padre esto porque justo abajo viene cómo se podría pensar que Newton o la obra de Newton es se podría ser deducida del mismo proyecto trascendental kantiano, o es más bien, y ahí lo que dice es, no, o sea, justamente el proyecto trascendental kantiano fundamenta la obra newtoniana, o sea, es como Kant y se abre el signo de mayor que Newton. Entonces, justamente creo que así se podría entender de una manera muchísimo más sencilla, ¿no? A través del elemento de intersubjetividad. Yo haría una precisión ahí. No estoy completamente de acuerdo con ello, con el tema de la intersubjetividad, porque recordemos que lo que está haciendo Kant en este libro es mostrar las condiciones de representabilidad de los fenómenos, y eso no implica que existan seres humanos de partida, ¿no? No significa que nosotros de hecho compartamos algún conocimiento, sino que representa las condiciones de posibilidad del conocimiento, independientemente de si existen o no acuerdos, o si coincidimos o no coincidimos de facto. Entonces, por eso es un sujeto trascendental el que estamos estudiando, ¿no? No es un sujeto real. Aldo. Por intersubjetividad, o sea, no tendría que entenderlo como un acuerdo, sino más bien es justamente este elemento trascendental. Bueno, no a todas las personas les parece utilizar el elemento de trascendental, pero si lo entiendes por intersubjetividad como una condición de posibilidad de la experiencia, entonces creo que es muchísimo más fácil entender la jerga kantiana. O sea, solamente es como eso, no es necesariamente de acuerdo, sino que nosotros, en tanto que intersubjetividad, compartimos necesariamente esos elementos de manera universal como seres, y justamente aquí tal vez tú metiste los seres humanos, pero es las condiciones de posibilidad de cualquier ser con razón. O sea, no, de hecho Kant lo dice en la estética trascendental, dice, al menos nosotros los humanos tenemos estas Ajá, condiciones, y pero eso igual son es seres problemático, porque razonables, es seres de racionalidad. sí, pero él dice al menos nosotros los humanos, no se refiere a una mente racional en general, porque, por ejemplo, Dios es para Kant una mente racional, da lo mismo si se puede probar su existencia o no, pero claro, Dios no tendría estas condiciones nuestras. Entonces, no porque un ser sea racional, necesariamente va a tener las condiciones que tenemos nosotros. No sé, no estoy tan
No Entonces, sé. es que lo dice Kant explícitamente en la estética. Por eso podríamos, de pronto, en algún momento, Sí, revisarlo. Eso podría no. estar a discusión porque justo Ajá. yo estoy hablando de un texto mucho después que es La religión en los límites de la mera razón. Kant hace una distinción justo en tres aspectos, o sea, lo que es un animal, lo que es un ser humano y pone otra más. Entonces, sí, claro, aquí está hablando justamente como de la parte, es que estaba buscando el texto ahorita, me cancelé yo sola. Estaba buscando el texto para enseñárselos, porque sí pone justo esta distinción, ¿no? O sea, que porque un animal puede ser racional, de hecho sí lo llega a decir en los límites, en la religión de los límites, perdón, la religión de los límites de la razón, sí llega a poner estas tres diferencias, ¿no? Entonces, sí hay que tenerle un poco de cuidado, aunque también entiendo por qué se puede mostrar la intersubjetividad. O sea, la intersubjetividad no entendida como lo que se conoce ahora de acuerdo, sino intersubjetividad en el aspecto en el que se da en los sujetos de manera objetiva. Claro, la intersubjetividad ahora puede estar explícita a la parte de los acuerdos como los que se han llegado en la filosofía de la ciencia, pero podremos poner intersubjetividad a la antigua, por así decirla con asterisco, en la cual se da en todos los seres de manera subjetiva, pero su estructura debe ser objetiva. Estas condiciones de posibilidad, me voy a aventar ahí, ¿no? La frase fuerte, deben ser objetivas, porque si no, no se puede dar estas condiciones ni tampoco se pueden presentar los objetos, ¿no? En este caso sí lo podríamos poner así, para que se entienda de esta forma, pero sí también, claro, está revisar este aspecto de la parte racional, ¿no? Porque sí, en la religión sí llega a ser ahí algunos cambios que de hecho me parece hasta un poco en el tintero lo que deja, ¿no? De decir, bueno, hay gente que no debe leer esto porque su razón no le da, ¿no? Entonces también ahí hay que tenerle cuidado y más cuando habla de voluntad y libertad. Entonces, aquí nada más vamos a marcarlo en el aspecto meramente epistémico objetivo, ¿no? Vamos a seguir con esa línea o a menos de que ustedes tengan alguna otra visión. No sé, Camilo, Aldo. Qué buena discusión, por cierto. Bueno, es que claro, Kant efectivamente hace la diferencia entre un intelecto ectipo y arquetipo. Entonces, aunque no se pueda probar la existencia de Dios, nocionalmente entiende que Dios no tiene las condiciones que nosotros tenemos. Por eso él siempre limita su apriorismo a los seres humanos, y eso igual es problemático. Husserl, de hecho, le hace ver ese punto, ¿no? Que Kant habla de apriorismo, pero lo refiere solo a los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el alcance del apriorismo? Pero bueno, eso es lo que dice Kant. Sí, o sea, yo creo que, ahorita te doy la palabra, voy. Yo creo que en este caso sí hay que tenerle como ciertos cuidados, porque también en obras póstumas Kant va a hablar de otro tipo de razón, entonces hay que tenerle ahí como cierto respeto a esa palabra, ¿no? Que se está entendiendo por la parte racional. Claro, en este caso igual estamos leyendo la crítica de razón pura, entonces nos tenemos que seguir un poco a las distinciones que se hacen acá creo yo, para entender lo que quiere decir en este libro en particular. Sí, estoy de acuerdo. Pero igual nada más, o sea, comentaba que como por comprensión a quienes entran en este texto sin, con los conceptos que nosotros ya traemos, que ya la propia academia nos ha metido, el término de intersubjetividad ayuda mucho, ¿no? O sea, es de todos, o sea, todos los sujetos lo tienen de manera objetiva, pero se da de forma subjetiva, en este caso, ¿no? Yo solamente pondría ahí como un asterisco en este término que Aldo nos ha compartido, ¿no? Aldo, te escuchamos. Sí, bueno, o sea, solamente era, digamos que un apoyo para leer este tipo de pasajes, ¿no? Donde se puede como ser un poco confuso. Y bueno, creo que en cierta forma, o sea, justamente al decir que es solo para los seres humanos, pues como que le da muchísimo más validez, ¿no? Utilizar este tipo de recursos, por ejemplo, si solamente es solo para los seres humanos, pues sí se puede hablar de una intersubjetividad.
porque es una subjetividad humana, ¿no? O sea, es para todos los seres humanos. Con razón, ¿no? Bueno, porque ya después en la antropología ya Ya dirá que no será. todos los humanos, ¿no? O sea, solamente algunos cuantos Pero es humanos. que la pregunta que yo instalaría es, depende de que existan seres humanos, porque para ser intersubjetivos se requieren al menos 2 personas, ¿no? Y estas condiciones que nosotros estamos estudiando, depende de que de que existan efectivamente 2 personas. Sí, yo creo que sí, porque en otros textos, o sea, justamente emplea, es que digamos que en este texto solamente es como, al menos creo yo, es solamente como epistemología dura y concisa, pero como justo tú, tal vez tú lo piensas entre un solo individuo que va a conocer como el mundo, ¿no? Y que por sí mismo puede conocerlo. Pero, por ejemplo, en otros textos, como cómo orientarse en el pensamiento, en la antropología, sí abre incluso en el de qué es la ilustración, sí abre como estas partes de epistemología a pues digamos, a un ámbito social, en el cual sí debe de haber una discursividad, o un diálogo entre uno o más personas, porque si no, justamente habría un conocimiento privado, y el conocimiento privado para Kant no existe, el conocimiento se da siempre en una sociedad entre pares, entre quienes conocen, entre quienes se dedican a eso que conocen. Y eso también está en el conflicto de las facultades, en uno de sus últimos textos. Sí, pero Por eso es respecto del conocimiento empírico más bien, ¿no? Porque bueno, ¿cuál es el problema de sostener lo que está ujú. diciendo, creo yo, que sería hacer descansar la validez del conocimiento a priori en condiciones de facto? Y eso yo creo que no lo permite la crítica. No, porque justamente, o sea, es que justamente si tú lo dices así, sería como un conocimiento privado, y un conocimiento privado no es conocimiento. O sea, más bien, Ya, pero eso ok, según Wittgenstein, no los según fundamentos Kant. de cualquier conocimiento se dan en cualquier persona. Eso sí, ¿no? O sea, eso es lo que tú estás más o menos argumentando, ¿no? Y que eso se puede dar en una persona, conocimiento. Pero yo no veo en qué parte de la crítica Kant mencione eso, y el tema de la crítica al conocimiento privado o al lenguaje privado viene más bien con Wittgenstein mucho más adelante. Yo creo que Kant está lejos todavía de concebir esa concepción del lenguaje o el conocimiento. Y por Es ejemplo, que está... perdón que interrumpa, pero bueno, ok, que está en la crítica de la razón pura, el término no lo podríamos usar, pero en el caso de la crítica al discernimiento, porque necesita la intersubjetividad forzosamente para el arte, y eso sí lo llega a decir. O sea, en esos términos, por ejemplo, ahí, tal cual, el arte tiene que estar en el ámbito de lo público. Se necesita esa intersubjetividad. Pero Claro, yo pero creería bueno, que en hablamos del ese, conocimiento objetivo, ¿no? exacto, Sino ya que no hablamos hablábamos de conocimiento especulativo, sino de conocimiento estético. y no sé si llamarle conocimiento incluso, porque es más bien un estado del sujeto, ¿no? ¿Cuál? En el arte, ¿no? Claro, en el arte se puede hablar de experiencia estética, ¿no? Es un estado del Pero sujeto justamente, más por que del objeto. ejemplo, en el texto de las enfermedades de la cabeza, una de las enfermedades de la cabeza de la locura es como solamente el lenguaje privado, o el lenguaje que solamente tú entiendes por ti mismo, o sea, el individual, que no se puede sociabilizar. Entonces, o sea, yo entiendo esta parte de que sí, o sea, estos elementos a priori, o sea, son necesarios y se pueden deducir, independientemente de que yo tenga un diálogo contigo. Ok, pero para que haya un conocimiento necesariamente necesito una parte, no, y tal vez, mira, espera, antes de lo social, una parte de experiencia, de sensibilidad. Por eso hay conocimiento en general de cualquier cosa, de la naturaleza, por ejemplo, aquí con Newton. Pero para que, o sea, en otros textos, tal vez aquí en la crítica de la razón no lo desarrolla, pero en otros textos eh, explícitamente formula que debe de haber un diálogo entre pares de conocimiento para que este conocimiento tenga validez, porque si no se queda solamente en un ámbito privado, pero siempre debe ser entre pares, por ejemplo, entre gente que leyó, por ejemplo, a Kant,
se puede discutir cosas de Kant, pero si llega alguien, no sé, de medicina a hablar cosas de filosofía sin haber leído cosas de filosofía, pues no va a tener realmente una validez. Por eso, en el conflicto de las facultades, una facultad no puede legislar sobre otra. Solo deben de legislar, si bien en sus campos propios, pero entre pares, en un diálogo. O sea, y eso lo desarrolla en otros textos, que a su vez le dan como más validez a la crítica de la razón pura. O sea, entiendo el punto de que el conocimiento debe ser de aquí está deduciendo los elementos objetivos necesarios sin necesidad de un diálogo, pero para que esos conocimientos sean necesarios y sean conocimientos, sí, de que yo creo al menos que sí debe de haber un diálogo, sí debe de, no es conocimiento privado, al menos no hay la Pero para posibilidad. el conocimiento empírico propiamente tal. Y ojo ahí, porque el concepto de validez en Kant tiene una connotación muy importante, porque la validez solo es respecto del conocimiento a priori, ¿no? El conocimiento empírico como tal, los datos empíricos, pueden ser, revelarnos un valor de verdad, ¿no? Como que algo sea el caso o no sea el caso. Pero en el caso del conocimiento a priori, hablamos de validez con independencia de las condiciones prácticas. Es por eso que el decir, los solteros son no casados, claro, eso es una tautología, pero es válida en cuanto que no depende de que existan solteros y casados, sino que por definición, ¿no? Sí, es que me parece a mí también que por lo menos Kant por lo menos en la crítica de la razón pura, él toma como criterio de verdad, no que sea un conocimiento general o público o social, sino él toma como criterio de verdad el principio de contradicción. Es los principios, es un principio la parte lógico. lógica, ¿no? Y El es más, núcleo lógico debe de haber. cuando él dice que hablamos de conocimiento trascendental o de un conocimiento a priori, está hablando de la forma y estructura o como fundamento del conocimiento, más que del conocimiento mismo, ¿sí? El hecho de que Claro. todos los objetos se nos presenten espacio-temporalmente no quiere decir es que a cuántas personas se les aparece el espacio y temporalmente los objetos, sino es que el conocimiento que tenemos de las cosas se presenta de esa manera, no independientemente si es a 1, a 10, a 1000, a 3000 personas, simplemente se presenta de esa manera. No se trata de un conocimiento social, sino se trata del conocimiento en sí. No tienen, me parece a mí que no tiene nada que ver por lo menos en la crítica de la razón pura, la intersubjetividad, porque estamos hablando desde un conocimiento especulativo, cuando conocemos a través de juicios, proposiciones, sujeto, predicado, causa, efecto, no tiene sí que ver lo social directamente, sí lo debe tener algún trasfondo, pero por lo menos en la parte estructural de la crítica de la razón pura me parece que es formal y lógico, tanto en la estética, todo me parece. Sí. Ok, creo que acá, o sea, lo que podemos pensar, ok, a ver, podemos poner el término, nos puede servir el término de intersubjetividad para comprender otros textos fuera de la crítica de la razón pura, porque claro, la crítica de la razón pura es esquema, es las condiciones que no necesitan forzosamente de diálogo con... Un diálogo. Pero que, claro, más adelante, cuando tengas que demostrar qué pasa, si esto es en serio o no, pues tengo que ver la forma en que esto suceda, ¿no? Y la intersubjetividad puede apelarse, y yo lo pondré aquí en el caso de la crítica del discernimiento con el arte, ¿no? Y solo ahí como paréntesis, yo sí creo que el arte, como él lo menciona, sí es conocimiento, pero yo ahí me pongo en otro speech, ¿no? Entonces, ¿les parece bien si el término intersubjetividad lo ponemos solo para comprender que se da no como social, sino que se da en los sujetos, o sea, de manera subjetiva, para entender que también es objetivo? O sea, se dan todos los sujetos de manera subjetiva, pero necesita ser objetivo, necesita tener esta unidad sintética necesaria, ¿no? Como una condición de objetividad de cualquier subjetividad, ¿no? Sí, no podrías tener esta objetividad si no se diese en un sujeto, porque si no, entonces, ¿de qué estarías hablando? ¿No? Es más, voy a quitar el término sujeto, si no se diese en un individuo, porque también ahí tenemos el término de sujeto trascendental, ¿no?
Entonces podría ser ahí esta parte que pueda ayudar un poco para quienes ingresan a leer esta sección y justo que no caigan en el problema de, ok, entonces es por concordar, ¿no? O por estos acuerdos que nosotros podemos llegar a un consenso de conocimiento. No. No nos consenso. No. O sea, no, lo que se está diciendo es, hay una estructura en la cual se da en un individuo, todos los individuos serán el sujeto trascendental, pero aquí lo tratamos de manera subjetiva porque se da en un individuo. ¿Sí? ¿Les parece bien así? ¿No será que el concepto confunde más que aclara? Y en ese sentido sería mejor no utilizarlo. No, sí, por eso dije, no hay consenso, sí, no. Ese término ya lo podemos traer si quieren para la parte posmoderna, pero sí no hay, bueno, hasta en la estética, pero no me voy a meter ahí ahorita. Entonces, Néstor, no sé si querías decir algo. Sí, porque me parece a mí, pues ya pasando de lado el tema de la insubjetividad, me parece muy importante lo que leímos en el párrafo hace poco. Y me parece muy importante la pregunta final porque me parece que se conecta con el numeral 26 de la deducción trascendental B. Y voy a leer la pregunta y dice, Sí. ¿cómo íbamos a poner en marcha a priori una unidad sintética si no estuviera contenidos a priori en las fuentes cognitivas originarias propias de nuestra mente, fundamentos subjetivos de tal unidad, y si estas condiciones subjetivas no fueran a la vez objetivamente válidas al ser fundamentos de la posibilidad de conocer en general un objeto de la experiencia? Pues me parece muy importante porque él está hablando de cómo podemos tener contenidos a priori, sí, o sea, sin que sean dados a la sensibilidad. ¿Cómo podemos pensar un contenido a priori? O bueno, más que pensar, ¿cómo podemos tener en la mente un contenido a priori sin que sea dado en la sensibilidad? Entonces me parece que es muy importante esta pregunta. Sí, Por eso. sí. Y sobre todo que ahí sí va a utilizar la palabra object, ¿no? No va a utilizar a shine, no va a utilizar phenomenon, es object, ¿no? También esto es una parte fuerte. No sé, yo no sé. No sé por qué, pues no sé si adelantarnos, porque según la deducción B, en el numeral 26, ahí es cuando utiliza la intuición formal, ¿no? Y es cuando dice que espacio y tiempo como intuiciones formales, es decir, dadas a priori, sin que sea dado un objeto en la experiencia, aparece espacio y tiempo y nos permiten a través de esa diversidad deducir las categorías. O sea, ya no es a través de la forma del juicio, como se dio antes en el apéndice, digamos, a la deducción trascendental, sino que ahora se va a dar a través de una intuición formal. Y ese es el contenido que le va a dar o que va a surgir de una forma a priori. Me parece que se conectan estos dos puntos. Quisiera ver cómo lo resuelven, así es que lo resuelve, pero en B lo determina con esta intuición formal. Ok. Vamos entonces a continuar. Les digo, no tengo la parte, no me dejó descargarlo ahorita, pero voy a seguir con lo que sí. Más arriba hemos definido al entendimiento de varias maneras. Como una espontaneidad del conocimiento, aquí vamos a empezar con varios problemas. Como una espontaneidad del conocimiento, por oposición a la receptividad de la sensibilidad, como una facultad de pensar, o también como una facultad de los conceptos, o también de los juicios. Definiciones que bien miradas convergen todos en una. Aquí ya tenemos entonces 4, ¿no? 4 descripciones del entendimiento. Me da ya miedo utilizar la palabra definición, sinceramente, pero bueno, ahí están las 4 cuestiones. Dice, ahora podemos caracterizarlo como la facultad de las reglas. Vamos a cambiarlo y vamos a hacer la facultad de las reglas. Esta característica es más fecunda y se aproxima más a la esencia de él. La sensibilidad nos da formas de la intuición, pero el entendimiento nos da reglas, ¿no? Ahí está una primera aseveración. Está siempre ocupado en escudriñar los fenómenos con el propósito de encontrar en ellos alguna regla. Las reglas, en la medida en que son objetivas, por tanto, en la medida en que pertenecen necesariamente al conocimiento del objeto, se llaman leyes.
Esta parte de las leyes ya nos habían aparecido antes, justamente, y tuvimos ahí un problema, ¿no? Entonces, solo por recordar en A114, la ley es la que debe representarse y la regla es la representación de una condición universal, lo que puede ser, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Entonces, esta ley es la que debe representarse. Entonces, básicamente, está siempre ocupado en escudriñar los fenómenos, ¿no? Bueno. Aunque aprendamos muchas leyes por la experiencia, estas son, sin embargo, solo determinaciones particulares de leyes más elevadas, entre las cuales las más altas, bajo las que están todas las demás, proceden a priori del entendimiento mismo, y no son tomadas de la experiencia, sino que más bien deben procurarles a los fenómenos la conformidad de ellos a leyes, y precisamente por ello deben hacer posible la experiencia. Ok. Ok, a ver, dice, por consiguiente, el entendimiento, ya ahí se veía bien. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Ok. El entendimiento no es meramente una facultad de formarse reglas por comparación de los fenómenos. Él es el mismo la legislación para la naturaleza. Es decir, que sin entendimiento no habría en general naturaleza. Es decir, unidad sintética. O sea, naturaleza es a unidad sintética. De lo múltiple de los fenómenos, de lo que ya hemos venido hablando. Según reglas, pues los fenómenos como tales no pueden tener lugar fuera de nosotros, sino que solo existen en nuestra sensibilidad. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Quieren hacer alguna aclaración, algo? ¿Todo bien? Ok. No, solo que se está refiriendo a Newton, ¿no? Básicamente. No es como anotación. Y ya. O ciertas cuestiones con Newton, porque yo siempre he estado más apegado un poco más a Leibniz, ¿no? En ciertas cuestiones. Entonces, no sé si refiere totalmente a Newton. Tal vez más bien como la ciencia de la naturaleza. Porque sí está hablando de unas leyes que son podría ser, más o que... Ajá. podría ser Huygens. También está ahí metido Huygens con las leyes de la naturaleza, ¿no? Sobre todo porque está hablando de leyes de experiencia. Uh-huh. Dice que son determinaciones particulares de leyes muchísimo más grandes, ¿no? Tal vez está hablando más bien como de la ciencia de la naturaleza. Sí. De las teorías mecánicas, etcétera. Sí. Ok. ¿Me pueden dar 2 minutitos, por favor? Denme 2 minutos y continuamos leyendo en un momento. Por favor, denme 2 minutos.
Listo, disculpen. Ok, a ver, entonces vamos a continuar. Van a ser las 3. Yo creo que terminamos esta página y cerramos en la 129. ¿Les parece bien? Es página y media. No es mucho. Ok. Bien, entonces continuamos, ¿no? Dice, esta, empero, como objeto del conocimiento en una experiencia, con todo lo que pueda contener, es posible solo en la unidad de la percepción. Pero la unidad de la percepción es el fundamento trascendental de la necesaria conformidad de todos los fenómenos en una experiencia, a leyes. Precisamente esta unidad de la percepción con respecto a un múltiple de representaciones, a saber, para determinarlo a partir de una sola es la regla, y la facultad de estas reglas es el entendimiento. Esto lo voy a poner así en el de PowerPoint. En consecuencia, todos los fenómenos como experiencias posibles residen a priori en el entendimiento y reciben de él su posibilidad formal, tal como residen como meras intuiciones en la sensibilidad, y solo por esta son posibles en lo que respecta a la forma. Esto está bien fuerte. Esta parte está fuerte. O sea, todos los fenómenos como experiencias posibles residen a priori en el entendimiento. Y gracias a él se da su parte formal. No sé qué opinen sobre esto, ¿no? O sea, si los fenómenos ya pasaron por intuiciones puras, entonces eso quiere decir que a priori ya están en el entendimiento porque ya pasó por intuiciones puras, ¿no? Entonces, creo esa sería mi lectura, no sé qué opinan ustedes. Yo opino igual. Ok. Entonces... Yo opino que no. Bueno, no, yo digo que no porque, pues digamos que no, digamos que las condiciones del conocimiento, como estábamos hablando hace poco, no tienen una estructura u orden causal en el tiempo. Decir que primero se estructura un espacio temporalmente y después en un segundo momento se estructuran categóricamente, no me parece que sea como un análisis muy propio de lo que Kant está exponiendo, ¿no? Que él lo exponga en esos momentos no quiere decir que así sean dados. Entonces, me parece que lo que está mostrando es que realmente hay condiciones de posibilidad de los fenómenos sin necesidad de la experiencia, tanto de una forma sensible como de una forma inteligible, que es lo que se presenta con las categorías. Podemos pensar un objeto sin ser dado en la sensibilidad, así como podemos tener ciertas orientaciones sensibles a través de espacio y tiempo para poder pensar un objeto sensible posible. Pero no quiere decir que uno y el otro dependan, sino que está esa posibilidad indeterminadamente, porque digamos que no es un análisis o una exposición de cómo son dados los fenómenos en la experiencia, sino de cómo son dados a priori. Y es con respecto al contenido a priori que tiene que presentársenos para poder pensar un objeto a priori. Pero aquí habla de la forma, no del contenido. Sí, de la forma, pero el contenido es prácticamente cuando dice, en consecuencia de todos los fenómenos como experiencias posibles, residen a priori en el entendimiento y reciben como de él su posibilidad formal, tal como residen como meras intuiciones, ese es el contenido, en la sensibilidad, ¿sí? Y solo por estas son posibles en lo que respecta a la forma. O sea, ahí es cuando yo digo que se relaciona con el numeral 26 de la deducción B, porque es prácticamente una intuición formal. Únicamente aparece la intuición de espacio y tiempo como formas de lo sensible, y ese es el contenido que va a poder, digamos, servir de base para pensar un objeto en general. Fíjate que de lo que acabas de decir me quedaron dos cosas y una muy fuerte. Claro, habíamos venido diciendo, y también por cuestiones de todo lo que la crítica nos ha mostrado Kant,
que no parecía que hubiera uno primero y uno después, ¿no? O sea, que lo hacía de esta forma de manera estructural para que lo entendiésemos, pero que no pasaba de esta forma, ¿no? Porque si pasase de esta forma habríamos visto que había varios problemas, ¿no? Claro, y entonces aquí cuando te dice recién a priori, parecería que o sea, que primero están estos fenómenos, que aquí sí van primero estos fenómenos, y después pasarían a ser parte del entendimiento. Y eso generaría un problema. Fíjate que sí, qué buena. Podríamos dejar esta de a priori, nuevamente entendiéndola, se me ocurre, ¿no? Como lo dice en la introducción, que se dé no independiente de la experiencia, este término no me gusta, sino con la experiencia, con el entendimiento, o sea, que se den de manera... de manera simultánea. De manera simultánea, ¿no? Quitando como estos... pues primero pasó uno y luego pasó el otro, o sea, esto quitándolo y ponerlo de manera simultánea, justamente. Es la lectura que yo le daría, ¿no? Justo para no caer en este, perdón, como en este error que habíamos evitado lecturas atrás. Yo lo pondría de esta forma, pero qué buen señalamiento, Néstor. Yo creo Ahora, que sí, lo difícil, más con Néstor. O sea, Perdón. creo que bueno, sí, Néstor sí tiene más sentido lo que está diciendo. No porque no tenga sentido lo que dice Sophie, sino que en este sentido de que están planteando más bien como posibilidad de cualquier experiencia posible, Sí, más no sí. de una red causal, de cuál va primero, ¿De cuál cuál va va después. primero y cuál va después? Sí, estoy en total acuerdo. Más bien como el núcleo, la estructura, como hacia el esqueleto, por así decirlo, de cualquier fenómeno, por así decirlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Sí. Camilo. solo que es extraño, digamos, la manera en que podemos decir las cosas, porque hablamos de que algo se da sucesivamente o simultáneamente, pero dentro del esquema kantiano, lo sucesivo y lo simultáneo se dan en relaciones temporales y espaciales. Entonces, como que no podemos salirnos de esas condiciones para mostrar realmente cómo funcionan las facultades para el conocimiento. No, a lo que nos referíamos era más bien que la parte de hacer una distinción entre qué va primero y qué va después, la podríamos dejar de lado, ¿no? Que nada más lo hacíamos como para la comprensión de la estructura, o sea, de cómo funciona la estructura. Porque si lo ponemos todo de manera sucesiva, nos confundiría, ¿no? Entonces se necesita como poner un orden, justamente que él hace en espacio y tiempo, pero ahora en la estructura, cómo funciona este orden, aunque no de manera sucesiva, sino vamos a ver cómo funciona por partes, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos comentado. Ok, va que va. Entonces, seguimos. No, bueno, Yo tengo otra pregunta aquí porque a mí me parece que aquí él está diciendo que la unidad de apercepción es una regla, ¿cierto? Y entonces la pregunta mía ¿es una regla sumada a las categorías que ya son reglas o es una regla que contiene las otras reglas? Si me hago entender, porque no entiendo cuando dice que la unidad de percepción es una regla. yo creo que la ponen solamente como esa unidad es una condición universal. O sea, no la pondré como es regla de otra regla, sino como la condición que ¿cómo ponerlo? Si es una condición universal, perdón, la representación de una condición universal. Pero no es que sea la regla de otra regla. Simplemente vamos a ponerla como una condición que se da, ¿no? O que puede darse más bien. Sí, no digo que sea como la regla de otra regla, sino que digamos que tenemos las 12 categorías, entonces ahora tenemos 13 reglas. Porque si me hago entender, tenemos 12 Sí, categorías ya. más la regla de percepción. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Son 13 reglas o es que las 12 reglas, digamos, reúnen como tal a la unidad de percepción? Esa es Yo mi pienso que pregunta. son 12, ¿eh? Pienso que son ¿Son 12? 12 Ok. y que en el fondo esta última no revela más que la unidad completa
la unidad categorial completa, digamos, como condiciones para pensar los fenómenos, no sé. No veo, digamos, una sustancia pensante como un Descartes, porque sería complicado eso que fuera una regla, el yo pienso que fuera una regla aparte, porque habría como la regla del yo y la regla de las categorías, pero se supone que el entendimiento es las categorías. No hay un Yo creo sustrato, que no sé. por eso lo pone de esa forma, ¿no? Ahora lo vamos a ver como lo dijo líneas atrás, la facultad de las reglas. O sea, yo creo que ahí estaría, ¿no? Ya justamente esta unidad. Aldo. Así que en este sentido yo siempre había entendido que esta unidad de percepción era como el conjunto de las 12 categorías, ¿no? O yo estoy mal. No, sí, justamente es esto, O ¿no? sea, pero entonces esta unidad de percepción, que es a su vez como las 12 categorías, es igual al yo trascendental, porque al final así lo plantean, ¿no? Al final de la deducción, que la unidad de percepción también se puede entender como el yo pienso. Entonces, al final, este yo pienso puede ser entendido como el conjunto de las 12 categorías. Eso es lo que siempre me ha conflictado aquí ahí en la las deducciones. diferencia, y un poco Ajá. lo que decía también Camilo, no es un yo... No es un yo como sustancia, sí, no. sino es un yo lógico, claro. Y por eso son las 12 categorías, ¿no? Sí. Ya, Y porque ya, si ya. no, volveríamos nuevamente al problema del solipsismo, volveríamos otra vez a Ujú. este problema de la respetante, entonces no. Por eso como tal nunca se atreve a Pero, hablar de conciencia en sí misma, ¿no? O sea, siempre es como autoconciencia, nunca es como Híjole, conciencia como pero substancia. en Kant me parece que sí hay un yo como sustancia. sí, es que ahí hay otra ¿Sí? cosa, hay una ¿Cuál parte de sería la el yo trascendental? autoconciencia. No, el yo No, empírico. El ujú. El yo empírico, pero el empírico empírico, es como el conjunto de vivencias, ¿no? sí, Como por pero es ejemplo el una del... sustancia que aparece, por eso solamente digamos que aparece como una sustancia fenoménica. Ya, De hecho, esa sí. parte, solo como adelanto, es la que después Husserl va a utilizar, que a mí no me gusta, con la parte de la intencionalidad, ¿no? Y la empujé, pero es muy distinta. O sea, porque justo volverías a caer en el problema de lo que ha caído ya Descartes. Entonces, esa es la parte que él soluciona justo con el yo trascendental, ¿no? Con esta parte lógica de las reglas, de las leyes. Entonces, sí es diferente. Ok. Creo que Camilo... Me debo ir. Los tengo que dejar porque tengo que entrar al jardín con mi hijo. Así Ok. que eso, ha sido un gusto. Nos vemos entonces en 2 semanas más. Sí, nos vemos en 2 semanas. Vale, cuídate. Cerrando. Cuídate, Chao. Camilo. Bye, bye. Le ha tocado ir. Ok. Entonces, sí, hay esta distinción justamente del yo trascendental y el yo empírico, ¿no? Y que hay que también tenerle respeto, porque luego hay algunos que a partir de ahí hacen fenomenología. A mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿no? Esa es mi cuestión. ¿Quién es? Pues, por ejemplo, yo he visto que en el caso de terapeutas utilizan justo el Ajá. yo empírico, ¿no? Ya. En esta postura husserliana de, bueno, pues es que este yo empírico tiene intencionalidad, utiliza el EPG. Híjole, y a mí me cuesta un poco de trabajo esta parte, entonces, justo porque creo que evitan el yo trascendental kantiano, y lo entiendo, ¿no? Porque ya no son cuestiones universales, pero siento que se saltan toda esa parte para hacer fenomenología, pero ese es mi Ya. Vale. Está bien. ya. Entonces no hay una regla 13, ¿no? Entonces, podemos decir así. No. Más bien son como la 12 facultad. reglas en conjunto. Pues vamos a ponerlo, ¿no? Facultad de las reglas. Sí. Punto. Ok, va que va. Entonces, continuamos con la última partecita. Dice, por muy exagerado y aún absurdo que suene decir que el entendimiento es él mismo la fuente de las leyes de la naturaleza y por tanto la fuente de la unidad formal de la naturaleza, esa afirmación es, sin embargo, exacta y adecuada al objeto, a saber, a la experiencia. Por cierto, las leyes empíricas como tales de ninguna manera pueden derivar su origen del entendimiento puro, así como la inmensa multiplicidad de los fenómenos no puede ser suficientemente comprendida
a partir de la forma pura de la intuición sensible. Pero todas las leyes empíricas son solamente determinaciones particulares de las leyes puras del entendimiento, bajo las cuales y según cuya norma aquellas son ante todo posibles y bajo las cuales y según cuya norma los fenómenos toman una forma de ley, tal como todos los fenómenos, sean cuales fueren las diferencias de su forma empírica, deben ser, sin embargo, siempre conforme a las condiciones de la forma pura de la sensibilidad. Acá, nuevamente, el término del fenómeno es Arshainu. Seguimos con el mismo concepto. Ok. Y cerramos esta última parte. Por consiguiente, el entendimiento puro es, en las categorías, la ley de la unidad sintética de todos los fenómenos. Ahí está, ¿no? Y así hace posible, ante todo y originariamente, la experiencia, en lo que toca a la forma de ella. En la deducción trascendental de las categorías, empero, no teníamos que hacer nada más que tomar comprensible esta relación del entendimiento con la sensibilidad, y por medio de esta, con todos los objetos de la experiencia, y por tanto, la validez objetiva de los conceptos puros a priori de él, estableciendo así el origen y la verdad de ellos. Pero pues ahí también vimos el problema, ¿no? Ahí dejaban a la imaginación de lado, quién sabe qué hacía la imaginación. Entonces ya aquí se entiende justamente este entendimiento puro como la unidad sintética de todos los fenómenos. Bien, llegamos a 129, ahí pondré la siguiente. Haré el resumen más tarde. No sé si alguien quiera decir algo de esto. Que es muy problemático. Claro, sí, estos objetos de la experiencia y estas, sí. Porque aparte de aquí, estos objetos de la experiencia, aquí sí habla de Gegenstand, no habla de object. Y anteriormente en la pregunta, que hace rato leyó Néstor, hablaba de object. Entonces, estos términos, híjole, juego un montonal con ellos, ¿no? Bien. Voy a parar aquí la grabación.